Bueno, esta tarde estamos en la Biblioteca Pública de Ciudad Real con el ciclo Antropológicas y concretamente hoy estamos con Honorio Velasco Maillo, que nos va a hablar de antropológicas, todo separado, del patrimonio inmaterial. A ver, explícanos un poco esto. Bueno, pues se trata de exponer cuáles son la significación, la relevancia que tiene el patrimonio inmaterial en las sociedades modernas. Una relevancia que cada vez se ve que es mayor porque la sensibilidad hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cada vez está más extendida, ha entrado claramente en la educación y en la sociedad civil, pues la verdad es que muestra siempre una gran responsabilidad en relación con el patrimonio inmaterial. Pero a la vez está cargado de tensiones. El patrimonio inmaterial, la UNESCO siempre ha defendido que se trata de un patrimonio vivo, es decir, no propiamente como lo que llamamos el patrimonio mundial, el patrimonio cultural material, sino que en realidad el patrimonio se mantiene a través y por medio de las personas, el patrimonio inmaterial. Es decir, en la medida en que las personas, diríamos, hacen sus fiestas, hacen sus rituales, en la medida en que mantienen los oficios tradicionales, en la medida en que hablan y utilizan, por ejemplo, la tradición oral, los cuentos, o juegan con las adivinanzas, o usan los refranes, es decir, todo esto, en la sociedad moderna tiene a veces o genera a veces ciertas tensiones. Por ejemplo, en relación con la posibilidad de mantenimiento del arte, de los artesanos, de los oficios artesanos, las sociedades modernas han desarrollado hasta tal punto la normativa laboral o la normativa sanitaria o la normativa fiscal acerca de las actividades económicas, que un artesano pues se ve completamente imposibilitado a desarrollar su oficio y aún lo que es aún peor, se ve muy dificultado para poder tener aprendices que continúen el oficio. Hay otros casos, por ejemplo, la posibilidad de mantenimiento de las fiestas en los espacios públicos. Pues como se sabe bien, pues choca directamente con las normas locales, por ejemplo, sobre higiene, sobre ruidos, sobre cuantísimas cosas. Por otra parte, además, es verdad y es sabido que algunas de las costumbres y de las actividades que llamamos tradicionales, dijéramos, a la sensibilidad moderna les resultan un poco chocantes, relativamente incómodas. Sí. En parte tiene que ver con, por ejemplo, con cuál es la posición que atribuyen a la mujer, en parte también cuál es el papel que otorgan a los animales, en parte también tiene mucho que ver con cuál es el estilo festivo, que a veces, pues claro, está lleno, dijéramos, de desmesura, está lleno, diríamos, de euforia viva y por lo tanto, pues efectivamente siempre hay un punto de la posibilidad de caos o de desorden. Bien, esto efectivamente pues es lo que llamamos, esto tiene una lectura antropológica, es por eso antropológica. Tiene una lectura antropológica que claro va un poco más allá de esta buena voluntad que tenemos todos cuando ponemos nuestro tiempo libre al servicio del mantenimiento del patrimonio inmaterial. Va más allá porque trata de hacer reflexionar a esta sociedad contemporánea en esta especie de contradicción. Es decir, esta es la sociedad de la velocidad, del cambio, la sociedad, diríamos, de una especie de progreso indefinido que a lo mejor algún día acabará con el propio sustento y sustrato donde pueda desarrollarlo. Esperemos que no. Pero efectivamente esta es la sociedad que a la vez destruye el patrimonio. Antes has hablado de oficios artesanos y bueno, yo me acordaba en este momento y sobre la marcha de dos.
Uno, lo que vemos en los mercadillos medievales, por ejemplo, de la artesanía, de los pucheros, los botijos, etcétera. Y otro, el afilador clásico de toda la vida, aquí va con el pito por la calle. Todo eso desaparece por la modernidad. Exactamente, es lo que decía, o sea, en aras del progreso y en aras también de lo que es la comodidad y el desarrollo del mercado, es cierto, es así. Estos oficios no pueden competir con los otros oficios, diríamos, que son paralelos a ellos. O sea, el afilador, bueno, tiene muchos competidores, incluso puramente mecánicos. Hay muchos objetos que afilan que no necesitan en absoluto, al que las familias no necesitan en absoluto llamar al afilador. Además, como se sabe, los afiladores, una buena parte de los afiladores que recorrían España proceden de Orense. Y esa tradición se ha perdido, entre otras razones, porque los hijos de estos no continuaron el oficio. La presencia alguno ya de algún afilador por ahí, pues es un hecho completamente raro, ya es una especie a extinguir, ¿no? Y el sonido del silbato. Sí. Y en el caso propiamente de los alfareros, pues claro, los alfareros del barro, no los ceramistas, sino los alfareros del barro, tienen un montón de dificultades para poder mantener el oficio. Por ejemplo, ahora para extraer la materia prima, la arcilla. Bueno, también y sobre todo para este asunto sobre el que vengo insistiendo. Es decir, el gran problema de esta sociedad, que por una parte tan sensible al patrimonio inmaterial, es que los jóvenes no desean aprender los oficios tradicionales. Y la mayoría de las veces tampoco están por la labor de mantener propiamente lo que son las actividades tradicionales. Te preguntaría por último, las nuevas tecnologías, WhatsApp y todas estas cosas, ¿acabarán con el patrimonio inmaterial en el sentido de que ya en el mundo se encontrarán de padres a hijos, de abuelas a nietos, los chascarrillos del pueblo y todo eso? Pues ahí ya por los estudios que tenemos estamos viendo estas irónicas vueltas que tiene la vida. Ahora se está desarrollando un folclore propiamente característico y dentro de las redes sociales. Dentro, por ejemplo, de estos medios técnicos de comunicación tan intensos como el WhatsApp o cualquiera de ellos, que se han convertido en distribuidores de chascarrillos hasta una intensidad y un punto no conocido. Porque toda la gente que se dedica a fabricar memes y cosas parecidas a partir de los distintos acontecimientos de la actualidad, como antaño se hacía, solo que con la distribución de la transmisión oral, pues ahora se difunden por la red. Y entonces, sorprendentemente se ha empezado a desarrollar un asunto que ya no se puede llamar tradición oral, habría que llamar tradición cibernética, o yo qué sé, qué tipo de... no tenemos nombre para eso, pero que es enormemente activa. Gracias. Me permite una pregunta insidiosa. Venga. ¿En qué medida cuando se habla de patrimonio inmaterial también hay personas que recurren a eso para defender cosas que están en cuestión? Es decir... Estábamos hablando de eso antes. Claro, o sea, a ver, estas cosas han tenido su sentido y su orden en lo que llamamos la sociedad tradicional. Entonces el sistema de valores era otro y el sistema de creencias también era otro. La vida social ha cambiado, la sensibilidad ciudadana ha cambiado, los valores han cambiado. El mantenimiento del patrimonio inmaterial, es decir, de las actividades que llamamos tradicionales ahora, se encuentra propiamente con una disociación, es decir, un choque entre los valores de procedencia que lo justificaban y los valores actuales que lo ponen en cuestión. Y entonces es la propia sociedad la que tiene que transformar su cultura tradicional si quiere conservar el patrimonio inmaterial.